Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, el debate político, nuestra cita con todos ustedes en riguroso directo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de debate y compartiéndolo, por supuesto, con nuestros invitados. Esta noche nos acompaña en esta mesa de debate don Rafael Díaz. Buenas noches, Rafa. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Rafael? Muy bien. También nos acompaña don Fernando Toribio. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, Fernando? Bueno, bien, bien, gracias. Nos acompaña también don Blas Ramón Ortega. Buenas noches, Blas. Buenas noches a ¿Cómo todos. estamos, Blas? Muy bien. Y don Domingo Madera. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Domingo? Perfecto. Pues entramos en materia porque siempre se nos va el tiempo, pero muy rápido, y tenemos bastantes temas que tocar en esta mesa de debate. Uno de los primeros temas que queremos abrir este debate es la ley turística. ¿Va a afectar la puesta en marcha de esa ley turística en Canarias? ¿Afectará a inversiones en Canarias? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Pues yo lo que estoy totalmente despistado. O sea, por más que leo, pues veo que hay intereses de un lado y de otro. Yo leí hace poco que el año 2015, que parece que fue, que el Tribunal Supremo, el gobierno de Canarias había prohibido las viviendas vacacionales, o sea, y el Tribunal Supremo las paralizó. Yo de verdad que en este tipo de cosas hay intereses muy no es distintos que tiene, y ustedes, que a los que traen esta mesa, algunos conocen la situación turística mucho mejor que yo, pues hay gente que tiene apartamentos o tiene alojamientos para uso personal, para disfrute, y otros que lo tienen para hacer negocio. Y creo que el gobierno de Canarias lo que pretende en la ley, junto con los que la apoyan, es prohibir ese tipo de cosas, lo que es el alquiler vacacional que le llaman. Yo lo que quiero decir es que quedan 2-3 meses para las elecciones, que va a venir, no sé si va a ser el mismo, pero bueno, va a estar gente distinta, y que ¿por qué esas prisas de hacerlo ahora? Yo me imagino que si ahora mismo hay desconcierto entre la gente, que si están los que están a favor y los que están en contra, creo que en contra está incluso la Federación de Hoteleros de Las Palmas, no la de Tenerife, con lo cual aquellos como yo, que estamos limitados en cuanto al conocimiento de este tipo de cosas, pues quedamos un poco en el limbo. Yo entiendo que se debe dejar transcurrir esto, discutirlo, todo lo que haya que discutir, y sobre todo que hagan el menor daño posible a aquellas personas que estén involucradas en el sistema, digo yo, ¿no? Don Fernando Toribio. Bueno, pues decir que el proyecto de ley y que como tal proyecto de ley de modificación de la ley de turismo y de la modificación de la ley de modernización y rehabilitación turística canaria es un auténtico despropósito. Primero, porque se va a aprobar ahora, se intenta aprobar a final de legislatura. Y menos mal que no había habido el informe del Consejo Consultivo, que es preceptivo en un proyecto de ley. El proyecto de ley lo hace el gobierno, la proposición de ley son los partidos políticos. Por lo tanto, hacer proyecto de ley quiere decir que el gobierno es el que ha llevado la iniciativa en este tema, no los partidos políticos, sino el proyecto. Otra cosa son quien los apoya, ¿no? Pues bien, vamos a ver lo que dice el Consejo Consultivo, pero por lo visto en las últimas noticias es que quieren aprobar ese proyecto de ley a última hora, ¿no? El despropósito es total y absoluto porque afecta a muchísimas personas y sobre todo va a tener un impacto brutal a nivel económico, pero sobre todo en las familias. ¿Por qué? Porque afecta a lo que fue el turismo residencial. El turismo residencial fue un modelo económico que iba aparejado a una urbanización, construcción, donde posteriormente las personas aquellas que compraban lo utilizaban para residencia permanente, semipermanente, y después lo podían alquilar, etcétera, amparados en una normativa que fue una normativa de 1972, 1967 y una de 1922 que eran las casas vacacionales, y aprobado mediante esa normativa que fue el turismo residencial que desarrolló, que mantuvo a familias, que mantuvo precisamente a través de los impuestos y del desarrollo de la actividad económica, pues al ayuntamiento, y el crecimiento se debe precisamente a ese turismo residencial. Pues bien, lo que hace el proyecto es impedir en zonas turísticas, en las zonas turísticas, que es para lo cual, según el Tribunal Supremo, se han desarrollado precisamente las características básicas de lo que es el alquiler vacacional, que sean precisamente en zonas turísticas. Pues dice, oye, no, se prohíbe absolutamente en zonas turísticas el alquiler vacacional. Se impide introduciéndose en competencias de derecho civil, como es la ley de arrendamientos urbanos. Queda vetada la ley de arrendamientos urbanos
porque el gobierno de Canarias, con su desarrollo de la ley, de esta ley que quieren aprobar, pues ya no se pueden utilizar en zonas turísticas, no se puede utilizar el contrato de arrendamiento de temporada y el contrato de arrendamiento normal, ahora son 5, antes eran 3, pero no se pueden utilizar esos argumentos. Oiga, usted se está introduciendo en materia de derecho civil y está impidiendo, pues una actividad importante. Y además dicen un disparate, y yo le pido a los políticos, y sobre todo a los que van a apoyar esta ley, a los partidos, que reflexionen, que es un auténtico despropósito. Porque dice en la exposición de motivos, que es el núcleo básico donde después van a fundamentar, donde se inspiran, dice: el alquiler vacacional contribuye a la residencialización. Señores, eso no es cierto, es todo lo contrario. El alquiler vacacional contribuye a acabar con la residencialización, porque la mayoría de la gente que ahora alquila por 5 años ahora con respecto a la reforma que hace, o bien por arrendamientos de temporada, 6, 7, 5, 4 meses, pues si utilizan la figura del alquiler vacacional, le va a interesar muchísimo más. Puede ser perfectamente compatible el principio de unidad de explotación, que es dársela a una explotadora, y la mayoría de los ciudadanos saben que los explotadores es eso, han sido explotadores que han tenido los propietarios una mala experiencia con esa gente y que no quieren cedérselo al principio de unidad de explotación, pero sí se lo cederían a empresas profesionales que se dediquen al alquiler vacacional, o bien que lo puedan hacer ellos, ¿no? Pero es una limitación absoluta al principio de libertad de prestación de servicio. La falacia. Nos toman por tontos esta gente que quiere aprobar la ley. Utilizan un fraude de ley. ¿Saben ustedes que el fraude de ley es cuando se aplica una norma con el objetivo de eludir la que viene en aplicación? Pues bien, pues para eludir precisamente la libertad de prestación de servicio, de establecimiento, que marcan las normativas europeas y la ley ómnibus española, que es la libertad de prestación de servicio, se sacan de la manga una directiva de la Unión Europea que dice: oye, por imperioso interés general, las cláusulas de exclusión, medio ambiente, urbanismo y política social vinculada al artículo 47 de la Constitución, que es la vivienda, ¿no? Todo el derecho que tienen los ciudadanos a la vivienda. Y que, por lo tanto, el turismo vacacional atenta contra la residencia permanente y contra el artículo 47. Oiga, pero qué disparate está diciendo usted. Usted lo que tiene que hacer es un parque público de vivienda, que hay empresas públicas, que hay cantidad de empresas públicas dedicadas a eso, y se tiene que dedicar a ese parque público, pero no le eche la culpa precisamente al alquiler vacacional, no se lo eche, porque el alquiler vacacional, al menos en zona turística, está diseñado para ello. Ahora, si usted quiere, por ejemplo, en las zonas residenciales, para que no creen impacto, hacer zonificaciones, perfecto, eso lo ha hecho Francia, lo ha hecho Alemania, lo ha hecho Holanda, lo ha hecho San Francisco, pero usted lo que no puede es prohibir y vetar este tipo de situación, ¿no? Por lo tanto, la reflexión, y todos los ciudadanos, y por eso están indignados muchísima gente, es decir: oye, vamos a ver, todas aquellas personas que tienen derechos consolidados porque invirtieron en su momento bajo esta figura del turismo residencial, casas vacacionales, que es lo que pasa, y que mucha gente viven ahí y residen ahí, se les tiene que respetar. Y la gente que no quiere, porque se quiere alquilar o viene fines de semana, pues tiene que seguir estando, se le tiene que conservar esos derechos. Si usted quiere hacer un gueto turístico en la zona litoral, gueto turístico, indemnice, saque usted la batería indemnizatoria, pero no haga usted esta pirueta fuera de los límites digeribles de utilizar figuras de excepción cuando se está utilizando un fraude de ley como un burro. Interés general, porque el artículo 47 de políticas sociales de la vivienda, oiga, usted no tiene una confusión muy clara. De ello quiere decir, fíjate si tenemos consolidados estos derechos, y me lo puede decir aquí un antiguo concejal del Ayuntamiento de San Bartolomé, que el artículo 17.2a de la ordenanza municipal del Plan General de Ordenación Urbana de San Bartolomé de 1996 habla específicamente de segundas residencias. Y dice: segundas residencias son para aquellas personas que viven de una manera permanente o semipermanente en la zona turística litoral sur, y que también son utilizados para fines de semana por el
por las personas que vienen de Las Palmas y de otros sitios. Está reconocido ese tipo de situación. Bueno, pues impactar sobre ello es un auténtico disparate. Pido reflexión, conocimiento. No se puede aplicar manu militari, y lo han intentado, lo intentaron con el decreto aquí en el 2015. Fíjense, están haciendo lo mismo que hicieron en el 2015, que el paquete se lo lleve el nuevo gobierno, que salga, ¿se acuerdan cuando dejaron en el 2015 toda una modificación de la ley de modernización turística? Sacaron el decreto aquel vacacional que prohibían en zonas turísticas y en zonas mixtas, y ahora lo intentan hacer burdamente más peligroso que nunca, porque es a través de una ley, y una ley no se puede impugnar tan fácilmente como un decreto. Una ley hay que impugnarla a través del gobierno del Estado, directamente del gobierno del Estado, o 50 diputados a nivel nacional. O sea, lo están haciendo de una manera realmente civilina, de mala fe. Yo espero que el Consejo Consultivo, pese a que está controlado por los partidos políticos, porque los partidos políticos son los que ponen al Consejo Consultivo, pero creo que ellos pueden decir este disparate que se está haciendo. Y señores, hay una compatibilidad, puede ser compatible el principio de unidad de explotación con el alquiler vacacional en zonas turísticas. ¿Verdad? Vamos a ver, nosotros tenemos un problema gravísimo en Canarias, y es que dependemos en el 80 y pico % de nuestro presupuesto del turismo. Cualquier decisión que se tome, tanto para ir hacia adelante, pararte o ir hacia detrás, afecta al conjunto de la isla, de una manera o de otra. Yo estoy de acuerdo con el turismo vacacional, pero también estoy de acuerdo con la unidad de explotación. ¿Por qué surgió la unidad de explotación? ¿Qué problema había para que se diese la circunstancia de tener que legislar con respecto a la unidad de explotación? Pues que se vio, más o menos lo que está diciendo Fernando, habían unidades de explotación que eran leoninas, que te ofrecían unas muy buenas condiciones al propietario del apartamento, pero luego no se cumplía, terminabas tú demandándolo, te ponían de ramas, lo demandabas y a la vuelta de 4 o 5 años lo conseguías echar, pero tú te quedabas prácticamente con tu propiedad en ruina. Eso mismo está pasando hoy con la unidad de explotación, con el turismo vacacional. Hay complejos, hay sitios, hay complejos de apartamentos y de bungalows en el que hay una unidad de explotación, pero yo como propietario no entrego mi propiedad a la unidad de explotación y lo alquilo de manera vacacional. ¿Qué está causando esto dentro del complejo? Pues que la unidad de explotación, si es seria, tiene su recepcionista 24 horas, tiene su equipo de seguridad, tiene la persona que está en la piscina para salvaguardar todo aquello, la seguridad, tiene los equipos de limpieza. Y sin embargo yo, como tengo un bungalow, lo alquilo 3-4 veces por encima, porque el sistema vacacional genera para la propiedad una importante economía, enorme. Cuento un caso en el Castillo de Romeral, por ejemplo, Castillo de Romeral, que una vivienda se puede alquilar en 500 euros, pues se están alquilando a 60 euros diarios, 1.800 euros mensuales, vacacional. Eso también se da en la zona turística, pero claro, sin asumir ninguna responsabilidad. Yo pago mi cuota de comunidad, pero yo no entro ni en los recepcionistas, ni en la limpieza, ni en la seguridad, ni absolutamente en nada. Entonces yo creo que eso hay que legislarlo de alguna manera. De alguna manera habrá que entrar a trapo en ese tema. Por eso se decía en su momento que se prohibiría en la zona, bueno, así va el camino, ¿no? Se prohibiría en la zona turística y se abriría en las zonas residenciales externas. Acá ha venido todo esto, lo que tú decías en su momento, hace un momentito ahí, de segundas residencias. Pues que había que darle forma a que una zona turística que en principio no permitía que tú pudieses alquilar tu vivienda de manera individual o vivir de manera permanente, pudiese hacerse. ¿Qué pasaba? Que muchísima gente eran copropietarios en apartamentos. Complejo podía ser de una persona, pero también podía estar atomizado y 100 bungalows ser de 100 diferentes personas. Unos lo explotan y otros residen. Eso es incompatible con el tema turístico. Yo creo que, efectivamente, como dice Fernando, lo que hay que es legislar, tener muchísimo cuidado, no sacar este tipo de cosas al final de una legislatura, porque darle todo lo que se hace a prisa y corriendo con una cosa de este tipo, al final la terminan padeciendo, sobre todo los propietarios de esas propiedades, y que al final se verá, y al final con todo esto se verá, que la unidad de explotación al final no va a existir.
A mí me sale mucho más interesante económicamente alquilarlo vacacional. Alquilarlo vacacional. ¿Qué nos está pasando en Playa del Inglés? Pues que hay mucha gente residente. Playa del Inglés, la zona turística, no se concibió para una zona de residencia. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a empadronar... Yo me acuerdo una vez que tú hiciste una crítica con eso y tenías totalmente la razón. Tú llegaste a comentar incluso que había gente que se empadronaba en las cuevas. Y es verdad que están empadronadas en cuevas. ¿Pero por qué hay que empadronarlos en cuevas? Porque te lo exige la ley. Tú tienes que tener conocimiento exacto de dónde está cada una de las personas que viven en este país. O por lo menos deberías tener. ¿Qué nos pasaba con la zona turística? Que si tú empiezas a meter residentes, también tienes que crearles escuelas y espacios públicos. Y la zona turística no está en eso. No tiene esos espacios para hacerlo. No se da la misma circunstancia con el turismo vacacional. Por supuesto que no, porque el turismo vacacional lo que hace es que te viene una semana y se marcha. Esa persona nunca será residente. Pero de alguna manera habrá que legislar para que esto en zonas turísticas se tenga muchísimo cuidado donde se haga. Porque, lógicamente, a mí me interesa pagar una comunidad de 100, 200, 300 euros, pero dedicar mi vivienda a turismo vacacional. Son 1.800 euros. ¿Y estás a favor o en contra, entonces? Yo estoy en contra en la zona turística. En contra de y la si ley está en la zona aprobada. turística, espera, y si está en la zona turística, que sean complejos completos. Una zona completa que se pueda destinar a eso. Porque si no entra en competencia con unidad de explotación. La unidad de explotación asume un montón de gastos que yo como propietario de una vivienda que tengo un turismo vacacional no voy a asumir. Yo no pongo ningún recepcionista. Te aprovechas de los otros. Me aprovecho de lo que hay y de la seguridad que hay en la piscina. Me aprovecho yo. Asume toda la responsabilidad económica y de riesgo la unidad de explotación. Don Domingo. Bueno, a mí me coge esto un poco descolocado. Creo que es un tema muy técnico que yo no domino. Le agradezco a Fernando la magnífica exposición desde el punto de vista Perfecto. legal que ha hecho. Me ha hecho aclarar algunas cosas. Pero yo, como siempre soy mal pensado, me voy un poco más lejos. Y creo que hay dos modelos turísticos diferentes en la provincia de Tenerife y en la provincia de Las Palmas. Y este problema me da la impresión, por lo que yo he entendido un poco hoy, que va a afectar más a la provincia de Las Palmas o a la isla de Gran Canaria que a la parte de Tenerife. Con lo cual, el gobierno que sale de Coalición Canaria, pues lo que quiere es dejar resuelto el tema de Tenerife. Y si aquí tenemos un problema, pues ya veremos si le toca gobernar después o no. Pero yo creo que aquí lo que hay son muchos intereses, mucha gente con distintos intereses, y que lo primero, antes de tomar una decisión, hay que sentarse con todo el mundo, intentar llegar a un consenso y no hacer cuestiones precipitadas para mejorar a una provincia sobre la otra, y volvemos siempre al castigo que Coalición Canaria ha tenido a Gran Canaria. No, con respecto a yo coincido con él. A mí me coge también un poco en fuera de juego agradecer a Fernando y hablar. Pues dos visiones prácticamente, o sea, yo desconocía el intríngulo y sí que había leído hace mucho tiempo que aconsejaban las organizaciones de turismo que las zonas turísticas fueran para eso, para turismo, que no se convirtieran en zonas residenciales por algo, por lo que tú acabas de decir, los servicios públicos, escuelas y todo ese tipo de cosas. Y estoy con lo que dice él, que hay un montón de intereses encontrados aquí. Y que el tema es bastante peliagudo, que no es para sonarse y hacerlo. Yo por eso digo, él nombrado lo del año 2015, que yo también había leído, que no es nuevo, que esto viene arrastrando. Por eso esperar un poquito más, escuchar a todas las partes y que sean los perjudicados sean los menos posibles. Porque Blas abierto los ojos en una cosa, y es verdad, hay alguien que asume todo el riesgo en ese tipo de cosas y yo me lo llevo calentito, pago la parte de la comunidad que me corresponde, pero todo lo demás que implica incluso el mantenimiento, embellecimiento, el cuidado, la seguridad, lo que estaba hablando, corre de parte de ese tipo de cosas. Yo darle vuelta a lo mismo, ¿no? Un diálogo, que haya un consenso. Lo que pasa es que aquí, es lo que estaba diciendo también, es la Federación de Hoteleros de Las Palmas la que está en un lado, la de Tenerife no se nombra. Y a mí eso me parece grave. O sea, que aparte de estar separados por el mar, de ser 8 islas separadas, también nos separan intereses y no lo entiendo. Cuando hablas de coalición... no. Pero lo triste es un gobierno que es capaz de hacer esas diferencias y esos enfrentamientos en vez de frenarse y llegar a un consenso con todo el mundo. Y unificar. Eso es lo que yo entiendo por un gobierno autonómico. Ahora, si aquí lo que interesa son mis intereses y el pleito insular y seguir fomentando todas estas discusiones,
pues me parece que esta ley va de culo. Es que el proyecto insular se está volviendo a avivar de nuevo, Claro. de un lado y de otro. Claro. Uno porque dicen que acusa y el otro porque se quieren defender. Pero a la fin y a la postre, tanto el que vive en el Hierro, en Tenerife, como el que vive en Lanzarote, en Gran Canaria, tenemos los mismos intereses. Y si queremos desplazarnos a la península, pues tenemos el mismo problema. Y en cuestiones sanitarias, pues tenemos el mismo problema. Yo entiendo aquellas mal llamadas islas menores. Yo no entiendo que sean mal llamadas, yo creo que están bien llamadas en el sentido de población y de necesidad. Hombre, Fuerteventura ha crecido de manera desmesurada, creo que ha pasado La Palma en cuanto a población, ¿no? Pero todo reside sobre todo en las islas capitalinas. Y también hay un punto de solidaridad. Hablaba el otro día del REF, todo ese tipo de cosas. Creo que es más fácil o es más sencillo de lo que se pretende. Con lo cual hay intereses creados o intereses ocultos que no desean que esto se alivie, que se liviane, sino que siga esto porque a río revuelto, pues carencia de pescadores, ¿no? Vamos a ver, para centrarnos y para que, en fin, para hablar, para explicárselo a Blas. Por eso intenté definir lo que era el turismo residencial, ¿no? Perdón sí. un segundo nada más. Yo esto que he comentado es sin entrar en el intríngulis de la ley, ¿vale? Que en eso pero ya ahora vamos a entrar. Porque seguro que lo que estoy diciendo yo va contra el espíritu de la ley. Entonces, muchísima gente, sobre todo nuestros padres, es decir, la iniciación del turismo fue turismo residencial. ¿Qué implicaba esto? Nos comprábamos muchísimos inversores privados, clase media, invertía en apartamentos en el sur. Pequeños inversores. Sí, pequeños inversores compraban un apartamento, ese apartamento lo utilizaban ellos los veranos y después en invierno lo tenían alquilado y en verano lo cogían. Vino una crisis en el 73 terrorífica, donde esto ya se derrumbó y empezaron a alquilarlo vía ley de arrendamientos urbanos y de hecho aquellos alquileres de la Lagua antigua que era dificilísimo después de recuperarlo si no indemnizaba al inquilino. Pero bien, esto se reproduce ahora el tema en el 2015. ¿Qué es lo que tiene? Pese a que efectivamente hay una capacidad de carga, las zonas litorales sur no están capacitadas para tener precisamente una residencialización, pero el hecho es histórico, ocurrió. Y al haber ocurrido son unos derechos consolidados que se tienen que conservar y respetar y ser muy cuidadosos con este tema. ¿Por qué? Porque hay personas que viven, residen y son votantes, y van a tener un voto y un peso específico en la elección. Y ya se lo digo precisamente a los políticos. Van a tener un peso específico. Gente que vive y reside. Efectivamente, hasta la ley de 1995, que es cuando se introduce el principio de unidad de explotación, pero claro, el principio de unidad de explotación no se ha llegado a aplicar de una manera efectiva y de hecho hay muchísimas comunidades en el sur donde no se aplica el principio de unidad de explotación. La gente reside, la gente alquila y hay montones donde no hay unidad de explotación. Entonces, el legislador tiene que ver, oye, con esta realidad, porque ahora precisamente a través de lo que intentaron hacer con el plan supletorio, aquel de ordenación del 2015, decía, oye, esto es una zona litoral sur, por lo tanto aquí está prohibido la zona residencial y uso místico porque lo dicen las normas, lo dice el plan insular territorial y el plan territorial especial de ordenación turística del Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Y por lo tanto ustedes no pueden estar ahí y los expulsamos sin indemnización de ningún tipo. Oye, no, vamos a ver. Hay montón de comunidades de propietarios donde la gente reside. Y se le ha dicho, oye, usted residir sí puede, porque se acuerdan que en la ley del suelo hay una disposición transitoria donde todos aquellos que residen desde antes de enero del 2017 se les respeta la residencia, pero no pueden alquilar turísticamente ni pueden alquilar vía la ley de arrendamientos urbanos, no podían alquilar tampoco vía ley de arrendamientos urbanos. Bueno, esa situación estaba así, pero la gente se dedica a alquilar y residen y viven. Bien, pues esta ley lo que le dice es, oye, no. Usted, esos apartamentos que son antiguos, si usted los quiere alquilar, tiene que ser a la unidad de explotación. Oiga, pero es que en el complejo no tenemos unidad de explotación, ni queremos saber nada de la unidad de explotación. Yo lo quiero alquilar vía alquiler vacacional. Y aquí viene un futuro importante, y esto lo tienen que saber los políticos, si se miran la ley de turismo, en las hoteles, escuelas, oye, formen, como formaban a directores de hotel, a agentes especializados en el alquiler vacacional, porque si tú quieres alquilarlo vacacionalmente,
Tú solo no lo vas a hacer, porque eso es un tema técnico, es renovación, son semanas, y se lo vas a tener que dar también a unos especialistas que te lleven el tema. O sea, que tú vas a terminar cediéndole tus apartamentos a gente especialista en el alquiler vacacional. Y esto ya lo ha visto la Federación de Empresarios. La Federación de Empresarios dice, oye, pues si esto es un tema que hay un nicho de mercado que lo vamos a utilizar y puede ser un valor añadido impresionante. Pero esto es un tema importante. No se puede crear un gueto turístico y tú decirle ahora a toda la gente, porque no hay unidades de explotación en muchos sitios, no las hay, porque los echaron, allí viven residentes y la gente que alquila, y tú lo que dices, oye, vamos a regular, y la regulación es, oye, todo el mundo se tiene que dar de alta en el alquiler vacacional si lo quieres hacer en el alquiler vacacional, pagar tus impuestos, pero lo que tú no puedes hacer es prohibir. Bien, en el 2015, para que veas la afectación económica, porque en el 2013, a través de la ley de modernización, es cuando se le exige a los notarios, oye, ponme una casilla cuando vayas a vender un apartamento, que eso es un apartamento vinculado a explotación turística. Hasta antes no ocurría eso. Entonces, a partir del 2013, cuando ya te meten esta historia, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, primero, libertad de prestación de servicios. Vamos a permitir y vamos a regular en zonas turísticas, más lo dijo el Tribunal Supremo, dice, es que donde realmente tiene sentido del alquiler vacacional es en zona turística, más complicado a lo mejor en zona residencial, porque tú en zona residencial dices, oye, no voy a poner en un barrio marginal un alquiler vacacional, no lo puedes poner ahí, o sea, lo puedes señalizar, lo puedes, como hacen otros países, regularizar, pero en zonas turísticas déjala, porque no se aplica el principio de unidad de explotación. Para aplicar el principio de unidad de explotación, a partir del 2006, es el 100%, porque nosotros lo que hicimos antes del 95, cuando la reforma de la ley de turismo, es decir, oye, como habían 2 y 3 explotadores en una misma comunidad y se formaban un follón, vamos a coger un único explotador. ¿Y cuál es el único explotador? El que adquiera la mayoría, el 50 más 1, ¿no? O sea, más del 50% de las unidades de explotación. Pero hoy en día, y yo hemos visto, la inspección de trabajo, oye, no, esto es una zona turística, el 100% tiene que ser para la unidad de explotación. Y si no consigues el 100%, no te doy la unidad de explotación. Bien, pues lo que han hecho esta gente ahora en esta ley, para que lo sepa, nosotros teníamos el artículo 42.1, decía, oye, si no se consigue la unidad de explotación, en todo caso, se podrá arrendar vía LAU o Código Civil. Pues bueno, se han cargado eso, ya no se puede arrendar, ni bajo el Código Civil, que por cierto, que eso es una nulidad de pleno derecho total, porque se mete la comunidad autónoma en una competencia del Estado, ni ley de arrendamiento urbano. ¿Por qué? Porque lo que dice el legislador estatal, que le ha dado una especie de competencia delegada recepticia a las comunidades autónomas, dice, oye, toda la cesión, ¿no?, temporal de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada mediante los canales de oferta turística y con un precio determinado, cuando una normativa sectorial turística venga en aplicación, bueno, pues esa norma sectorial turística venga en aplicación, oye, usted no puede aplicar ley de arrendamientos urbanos, por lo tanto, ni el contrato de 5 años, ni el contrato temporal que estábamos haciendo de 2-4, ni el alquiler vacacional, sino cédaselo usted al principio de unidad de explotación. Eso nos parecería bien a partir del 2013 con las nuevas edificaciones turísticas. Oye, usted compra, pero todos aquellos que compraron bajo el sistema de turismo residencial, que fueron todos amparados bajo unos derechos, se le tiene que respetar. Y como se le tiene que respetar, si usted quiere cargarse esa situación, tenga una batería indemnizatoria. Oye, por ejemplo, las olas. Oye, usted va a las olas allí, oiga, que no tiene explotación turística, que allí hay un montón de gente que reside, otros que alquilan, etcétera. Oiga, usted si quiere quedarse con un apartamento ahí porque obliga a esto, oiga, pues indemnice. Tenga una batería indemnizatoria. Pero esto es un tema de, y además se te viene encima la Unión Europea. Entonces quiero decir que el gobierno de Canarias, y esto va a llegar a los tribunales, si siguen empecinados a última hora, que no se puede hacer esto a última hora, que está afectando a muchísimas personas. Y antes que se me escapó lo que iba a decir, en el 2015 iba un señor a vender un apartamento, no voy a decir el sitio, en 300.000 euros y tal, porque lo quería comprar un alemán. Y cuando supo que es vinculación turística, se le vino abajo en el 2015. O sea, hundieron a un montón de personas del sector. Entonces aquí esto lo regulamos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Usted quiere acabar con la residencialización esta, es decir, porque usted ya si no está viviendo de una manera fija ahí,
antes de enero del 2017 y no puede alquilar, déjeme hacer el turismo vacacional. Porque la recepción la está ahí, pero no la utiliza nadie porque no hay unidad de explotación. Y te encuentras con un montón de complejos en el sur que tienen su recepción cerrada, no se utiliza. Y todo el tema de elemento común no lo paga el explotador, lo pagan todos los comuneros. Entonces, por favor, reflexionen, están equivocados. No utilicen contra temas, además, barriobajeros de considerar a la gente tonta con el tema de decir, oye, una política social vinculada a que hay que conseguir la vivienda y que el derecho a la vivienda entra en contradicción con el alquiler vacacional en zona, oiga, delimite, háblelo bien, porque en zona turística indudablemente no hay ningún tipo de conflicto. En zonas residenciales, en determinados barrios podría haber, pero tú sectorizas y planificas. Lo que no puedes ir a saco, a romper y a cargarte además en Canarias, el legislador canario rompe de lleno las competencias del Estado en cuanto defenestra la ley de arrendamientos urbanos, el contrato de arrendamiento de temporada y el Código Civil. Oye, usted no puede hacer esto, usted no es competente, usted no es nadie para hacer esto. Y vas a crear un conflicto, vas a crear un despropósito absoluto. Por favor, reflexionen y consensúen y vean los temas y no lo saquen esto por la puerta de atrás al final. ¿Pero qué interés tienen ahí? Esperen. Fernando, en Tenerife pasa lo mismo. Es para todo. Tenerife también tiene el mismo problema. La ley es para todos. La ley es para todos. Pero el modelo turístico de Tenerife no es más a base de hoteles y complejos. Sí, pero también grandes. tienen sector extrahoteleros. Bueno, pero mínimo. Bueno, nosotros tenemos más, pero tienen. También les afecta, También les afecta. Vamos al principio del turismo, de la zona turística. La promoción que hace la familia del Castillo, con toda la urbanización, aquello se saca a un concurso que creo que lo ganó al final una empresa francesa de diseño, tal. ¿Cuál era la idea? Turismo. Luego viene lo que viene el año 73. Algunas empresas constructoras empiezan a fracasar y esto empieza a atomizarse. Las propiedades empiezan a comprarse por cada uno. No nos olvidemos que a partir de ese año muchísimas carreras en La Laguna, no teníamos universidad aquí, muchísimas carreras en La Laguna se pagaron de la manera que tú dices. Yo vivo los 3 meses de verano, porque aquí el turismo no venía en verano, esto se acababa después de Semana Santa y hasta septiembre más o menos no empezaba. Tú vivías esos meses, el apartamento lo vivías tú y el resto del tiempo en alquiler. Pero eso dejó de tener un sentido cuando empezaron las unidades de explotación y vieron que aquello se quedaba en 20.000 pesetas, que era en aquella época al mes, y aquello no merecía la pena, porque cuando tú ibas a cogerlo en verano tenías que pegarle una pintada, tenías que poner los muebles, tenías que hacer una serie de gastos que decías tú, coño, pues a mí no me salen las cuentas, y a mí no me sale cuenta tener esto alquilado 9 meses y vivirlo 3. ¿Qué hago ahora? Y el administrador ganaba dinero. Claro, no, aquí porque siempre han ganado. Normalmente se lo daba a alguien que era... No, siempre han ganado porque nosotros hemos visto cómo algunos administradores iban comprando, o sea, no te pagaban a ti, pero a su vez iban comprando apartamento dentro de ahí porque decía que no daba, pero compraban. ¿Qué pasó al final? Que ya no eran 3 meses, al final la gente empezó a alquilarlo de año en año. Y eso era totalmente incompatible con la cuestión turística. ¿Por qué? Porque nuestra forma de vida, nuestro sentido de entender la vida, las vacaciones, el estar en una zona turística, no es coincidente con el que viene de fuera a disfrutar, en el sentido de vienen a descansar, a las 9 de la noche ya están acostados, a las 7 se te levantan, a las 7:30 están para comer, y nosotros no, nosotros si podemos estar hasta las 2 de la mañana con un asadero, estamos. ¿Vale? Y eso era totalmente incompatible con lo que había. Yo fui claro antes cuando dije, yo no estoy de acuerdo en las zonas turísticas, turismo vacacional, excepto en zonas que se delimiten y que ya por la atomización tenga que hacerse. Porque sigue pasando, o sea, y sobre todo cuando había 2 o 3 unidades de explotación, había una que asumía todo y 2 que se aprovechaban. Abrían 3 horas un apartamento y ahí alquilaban, les hacía de recepción, por eso vino la unidad de explotación. Pero eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué al final Playa del Inglés y San Agustín se ha residencializado
Y ahora la zona turística por excelencia es melonera, porque prácticamente todo es de una propiedad. O es de Lopezán, o es del Conde, o es de Santana Cazorla, o es de Río, pero una sola propiedad. Y si vemos los complejos que hay en Playa del Inglés de una sola propiedad, son las que han prosperado. Eugenia Victoria, el Tamarindo, el Caserío, una sola propiedad, porque tú en tu propiedad decides. Imagínense nosotros cuando tomamos una decisión, que cuando te acuestas tu mujer o tus hijos te dicen, chachi, ¿para qué tomaste aquella decisión? Imagínense un complejo de 200 apartamentos en que son 200 parejas con sus hijos correspondientes los que tienen que tomar decisiones. No la toman nunca. Y Playa del Inglés y San Agustín se ha convertido en tierra quemada. Residencial. Residencial. Eso no genera lo que teóricamente genera lo que estamos hablando. Vacacional, por supuesto, por supuesto. Hay un trajín continuo de gente que entra y sale y da muchísima vida y muchísima economía a las familias medias, efectivamente. Pero no en todos los sitios cabe. No en todos los sitios puede. Mire, ¿en qué se convirtió Hábitat? Residencial. ¿Y en qué se convirtió Los Molinos? Residencial. Vayan a comprar un apartamento en Hábitat o en Los Molinos y vemos los precios que tienen. Vayan a comprar una unidad que esté funcionando perfectamente y es el doble o el triple. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Nuestra forma de entender la vida no es la misma que el turista que viene. No tiene nada que ver. Nosotros somos los 15 días que vamos de vacaciones a tope. Y ellos, el a tope de ellos es otro tipo de a tope. A tope es disfrutar de la playa, disfrutar de la piscina, salir a caminar. Lo nuestro a tope es acostarnos a las 3 de la mañana. Si podemos todos los días un asadero. Nosotros solos no. Llamamos a nuestra familia para que vengan. ¿O no es así? En ese sentido, habría que tener muchísimo cuidado. Domingo. No, yo creo que está dicho por los que viven este tema y yo tengo poco que añadir. Yo sigo pensando que nuestro Parlamento y nuestro Gobierno tenía que consensuar el tema antes de lanzarse al vacío y es lo que yo creo que habría que hacer. Pues bien, nos vamos unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Canal 4 TV, en Más que Política, el debate. ¿Verdad?